De Israel a Irán. Irán también ha respondido. Vamos con Tomás Aliaga, que nos tiene más detalles de lo último que ha acontecido. Tomás. Exactamente, buenos días. Está al máximo la tensión en ese punto de Medio Oriente, luego que en las últimas horas Israel enviara varios misiles, bombardeos a distintos puntos de Irán. Todo esto en medio de lo que desde Israel están calificando como un ataque preventivo, en medio de una operación que fue definida como el León se levanta o el León creciente. Ese fue el título con el cual Israel está denominando esta operación, que decimos que es preventiva, pero fue muy importante. De hecho, ahí tenemos parte de los registros que causó múltiples daños en distintos puntos de Israel. Esta operación se estima que fueron por lo menos 100 o incluso más los misiles, los drones que envió la fuerza israelí en contra de distintos puntos de Irán. Y claro, como tú bien decías, Pato, Irán ya respondió de manera muy potente también, y de hecho solamente en las últimas horas desde Irán también enviaron más de 100 drones y misiles a distintos puntos de Israel. Hay que destacar que, según la información más reciente que ha emanado de Israel, hasta este mismo momento continúan intentando derribar esos misiles que han sido enviados por parte de Irán hacia territorio israelí. Hay que recordar que Israel cuenta con este sistema de defensa antimisiles que se conoce como el domo de hierro, pero nosotros conocemos también que ese domo de hierro no es infalible, es decir, puede que alguno de estos misiles que están siendo enviados en este mismo momento desde Irán hacia Israel como modo de represalia puede que cause algún tipo de daño en Israel, y es por eso que hay tanta preocupación y tanto nerviosismo, tensión por parte de la comunidad internacional, puesto que sin duda estas imágenes que estamos viendo acá en pantalla solamente van a acrecentar aún más la tensión que de por sí ya se registra en el Medio Oriente. Y precisamente los registros que estamos revisando nos dan cuenta de múltiples edificaciones, estructuras que en las últimas horas se vieron afectadas por estos bombardeos israelíes. Hay que recordar que las imágenes que estamos revisando corresponden a territorio iraní, y claro, de hecho, según la propia autoridad de Irán, ya han reportado el fallecimiento de varias personas a raíz de este bombardeo masivo de Israel en contra de Irán, y dentro de estas varias personas que han fallecido se contabiliza por lo menos 3 comandantes de muy importante rango, además de otros por lo menos 6 científicos que se dedican también a según obviamente las fuerzas iraníes, a trabajar con todo lo que tiene que ver con el uranio. Y claro, yéndonos directamente al uranio, finalmente sería ese mismo uno de los principales argumentos que tendría Israel para llevar adelante este ataque que ellos definen como preventivo. ¿Y por qué? Específicamente porque, según el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el régimen iraní ya está produciendo suficiente uranio altamente enriquecido, y esa situación le permitiría a Irán también fabricar múltiples bombas atómicas, y es eso finalmente por lo cual desde Israel deciden interceder ante esta crecida del trabajo con el uranio por parte de Irán, y es por eso que finalmente protagonizan este ataque en las últimas horas. Claro, uno de estos altos rangos que tú hacías mención, se hablaba de 3, pero uno de ellos se trata del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, y además se ha deslizado por parte de Irán que este ataque podría haber contado con el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, ellos lo que dice Estados Unidos se desmarca, ¿no? Se desmarcan por completo. Dice que actúa acá por cuenta propia Israel. Claro, o en autodefensa. Si bien se desmarcan por completo, igual durante los últimos minutos Donald Trump, a través de su red social, Truth Social, dijo que advertía que Irán tenía que aceptar un acuerdo nuclear antes de que estos ataques se volvieran aún más brutales, decía él. O sea, también hace una advertencia. Sin duda, claro, esa es una advertencia con mucha potencia que también está haciendo ahora el mandatario estadounidense Donald Trump, al darse cuenta de cómo han ido escalando en las últimas horas el conflicto, porque recordemos que estas imágenes que estamos viendo corresponden a Irán, pero desde Irán también, como decíamos a un comienzo de este reporte, ya también ha enviado de vuelta a modo de represalia, de contraataque, más de 100 misiles y drones, los que hasta esta misma hora están intentando ser interceptados por el domo de hierro de Israel. Y claro, en un comienzo, gran parte de la comunidad internacional pensó que Estados Unidos estaba detrás de toda esta situación, estaba respaldando a Israel en todo momento, y es por eso que finalmente es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien rápidamente emite un comunicado donde aclara efectivamente que Israel está actuando solo, Estados Unidos no tiene nada que ver en este ataque, según ha dicho la propia autoridad estadounidense, y asimismo también lo han confirmado desde el Pentágono, y de hecho desde la administración de Donald Trump calificaron este ataque como unilateral, es decir, acá Estados Unidos se está desmarcando por completo
completo, pero que sin duda la tensión se mantiene al máximo, y sobre todo porque hay que tener en cuenta las declaraciones del jefe supremo de Irán, quien amenazó directamente a Israel y dijo que Israel a partir de ahora va a sufrir un castigo muy severo por haber protagonizado este ataque en las últimas horas. Claro, un ataque que seguramente va a seguir dando que hablar. Vamos a seguir viendo consecuencias quizás durante el día con respecto a lo que sucede en este conflicto que, como lo decíamos, Tomás, va en escalada. Así que hay que estar atentos ahí con eso. Estamos ya con Tomás Aliaga en nuestro estudio para revisar información internacional y lo que es la noticia del momento, lo que sucede entre Israel e Irán. ¿Cómo estás, Tommy? Bien, y ustedes, buenos días. Vamos a actualizar lo que ya está siendo catalogado como la noticia internacional que va a marcar esta jornada. Estamos hablando de el ataque que envió en las últimas horas Israel en contra de territorio iraní, específicamente contra la propia capital de Irán, Teherán, entre múltiples otras provincias. Un ataque que de manera preliminar deja por lo menos 10 personas fallecidas, de las cuales son por lo menos 3 importantes militares de muy alto rango de las fuerzas iraníes, además de otros 6 científicos nucleares que han perdido la vida en medio de este ataque. Pero no solamente hay fallecidos, sino que también ya se contabiliza cerca de 100 lesionados a raíz de este tipo de registros que estamos viendo acá en pantalla. Estamos revisando los estragos de este ataque, que por parte de Israel ha sido definido como un ataque preventivo y que se da en el contexto de una operación que ahora está llevando adelante Israel en contra de Irán, que fue definida como la operación León que se levanta o León creciente. Es así como han denominado por parte de Israel este operativo, que nos deja este tipo de imágenes. Por supuesto que desde Irán rápidamente se manifestaron, dijeron que Israel va a pagar las consecuencias por haber protagonizado este ataque, y de hecho la situación no solamente se quedó en amenazas ni en palabras, sino que ya se está reportando en este mismo momento que desde Irán habrían enviado por lo menos 100 drones a territorio israelí en las últimas horas, obviamente a modo de contraatacar esta situación. Y de hecho, según se reporta ahí por la prensa internacional, Israel hasta este mismo momento estaría intentando combatir el envío de los drones por parte de Irán con este sistema de defensa con el que cuenta Israel. Estamos hablando de lo que se conoce como el domo de hierro. Bueno, y se ha señalado además por parte de Israel que estos ataques podrían continuar atacando algunas bases militares. Sin duda, de hecho, claro, lo que dicen de Israel es que esta operación León que se levanta se va a extender por varios días. Es decir, acá ya son las propias autoridades de Israel quienes están confirmando que la situación no ha terminado. Este tipo de ataques va a continuar por las próximas horas, y eso sin duda que es lo más preocupante, y asimismo ha sido recibido por parte de la comunidad internacional con muchísima preocupación. Ya son varios líderes internacionales quienes obviamente que se han manifestado en contra de esta escalada, y están ahora pidiéndole a ambos estados, tanto a Irán como a Israel, que por favor comiencen rápidamente a desescalar esta situación, puesto que de lo contrario podría transformarse en una guerra incluso mayor. Toda esta situación, algo que nadie quiere. Y claro, finalmente, ¿cuál es el argumento que utiliza Israel para atacar directamente? ¿Cuál es el objetivo? Claro, lo que dicen desde Israel es que están buscando frenar el avance del programa nuclear iraní. Ese es finalmente el argumento principal con el cual desde Israel deciden ahí atacar. Y con este ataque logran bajar la capacidad del poder nuclear que tiene Claro, Irán. Según lo que dicen de Israel, efectivamente lograron destruir algún tipo de bases nuclear, de bases militares también. Así es que claro, el balance que sacan por ahora por parte de Israel es que efectivamente sí han logrado frenar de cierta manera el avance en el programa nuclear por parte de Irán. Y a esta situación obviamente hay que sumar lo que recién comentábamos, el tema de los fallecidos. Son comandantes de muy alto rango, sin duda muy importantes para el régimen iraní, que ha perdido ahora a estos por lo menos 3 comandantes. Veremos también finalmente en qué continúa avanzando este contraataque por parte de Irán, puesto que, como decíamos recién, han dicho que van a responder de manera muy severa, que Israel se va a tener que atener a las consecuencias. Y de hecho las propias palabras que dijo el líder supremo de Irán, estamos hablando del ayatolá, es quien finalmente, el ayatolá Ali Khamenei, es quien dice que a partir de ahora a Israel le espera un destino amargo y doloroso por haberse atrevido a bombardear a Irán. Bueno, se ha insinuado más un posible apoyo de Estados Unidos a Israel. Ellos lo han descartado.
pero además se ha citado una reunión de emergencia de Donald Trump. Exactamente, claro, en un principio se pensó que Estados Unidos podría haber estado detrás de toda esta situación y desde el Pentágono rápidamente descartan eso, dijeron que este fue un ataque unilateral que llevó adelante Israel en contra de Irán, desmarcándose por completo Estados Unidos. Sin duda que esta va a ser la noticia que va a marcar la jornada en materia internacional.